¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos unos minutos más que se conecten sus compañeros. Hasta mientras pueden ir poniendo su nombre en el chat por el tema de la asistencia. Buenas tardes. Ah, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Les estoy preparando un cuestionario porque no les he preparado cuestionario. Entonces, sobre los capítulos que terminamos, les estoy preparando un cuestionario. Dios mediante se los he de tener para el fin de semana porque recién lo comencé. Entonces, ¿Cuándo para el sería el fin... plazo para completar el cuestionario, ingeniero? No le escuché, si me repite, por favor. ¿Hasta cuándo sería el plazo para completar el cuestionario? Ya, yo no les, o sea, cuando yo pongo una tarea, generalmente la tarea tiene 7 días, pero yo no cierro la tarea, es decir, que ustedes pueden realizar la tarea, digamos, hasta una semana antes de finalizar el periodo. El punto sería de que no lo dejen acumular, porque luego se les acumula mi materia, otras materias, entonces se van a quedar sin tiempo. Aparte que la modalidad de los cuestionarios es de que ustedes lo pueden repetir las veces que ustedes quieran y les va cogiendo la mejor nota. Entonces, más bien no se descuiden con el tema de las tareas, que todavía creo que revisé el otro día y veo que hay algunos que todavía están pendientes de las tareas. También no se descuiden la participación en clase, que es un punto, y que a algunos no, aún le falta la participación en clase, entonces están perdiendo.
Entonces, por lo menos conmigo tienen esa facilidad de que pueden hacer el cuestionario, las tareas, tienen tiempo. O sea, ahí son 7 días, pero realmente tienen un poquito más de tiempo. Bien, vamos a ver si comenzamos. Pero no tengo abierto. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Ya. Ya, entonces la última clase creo que vimos 2 capítulos, que fue el de, terminamos el proceso de planificación y también terminamos el de gestión de los recursos, que eran unas cosas que les ayudaba un poco a complementar a algunas de las tareas que ya hicieron, ¿no? O sea, les daba un poquito más de, eh, les pulía la agilidad de realizar esas tareas, ¿no? Entonces eso vimos en el último capítulo, que era el capítulo de gestión de los recursos, que me parece que ya le subí, para que si alguno de ustedes quiere revisar, me parece que ya le subí los apuntes, se los subí a la aula virtual, entonces allí los pueden revisar en el caso de, ¿no? Y hoy día estamos en el capítulo o unidad número 6, que es el proceso de ejecución y control. Entonces vamos a entrar con esto de aquí. Y en el proceso de ejecución y control es ya la etapa de desarrollo del proyecto. O sea, ya nosotros vimos en la primera etapa de inicio, decidimos hacer un proyecto. En la etapa de planificación nosotros vimos cuáles eran las tareas, qué se iban a hacer, cuáles eran los recursos, cuáles eran lo que necesitábamos para hacerlo, cuánto nos íbamos a demorar. Cuánto nos íbamos a demorar, cuánto iba a costar cada tarea. Hicimos el balance de nuestro cronograma de trabajo, ¿sí? Todavía están ingresando algunos de sus compañeros. Ya, entonces balanceamos todo eso y al final preparamos los paquetes de decisión donde decíamos, miren, esto lo podemos hacer así súper, así normal o así como para cumplir. Entonces, a la final todo eso fue a un comité de aprobación, ¿verdad? Y entonces este comité dijo, bueno, está bien, de todo lo que ustedes me presentaron, hagan esto, hagan hagan el máximo, hagan el mínimo, hagan lo normal, esto de acá no se haga, y quedó aprobado. Entonces, una vez que quedó aprobado, ya nosotros sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tenemos que demorar y cuánto debemos de gastar. Ahora toca poner manos a la obra. En el caso de ustedes, esta etapa de desarrollo del proyecto, ustedes no la van a ejecutar, porque comenzando que no tenemos los productos, ¿no? Entonces, en los proyectos que ustedes van a realizar, solamente van a suponer que lo van a realizar, pero no lo van a realizar, no van a generar ningún código, no van a crear ninguna pared, no van a hacer ningún inventario, no van a hacer ninguna compra, ni nada de eso. Simplemente lo van a suponer que lo están haciendo, porque llevar un proyecto como los que yo les planteé en la práctica, pues obviamente requiere tiempo y requiere recursos. Entonces, no tenemos eso y por lo tanto lo vamos a dejar como a la imaginación. Pero en el caso de que lo llevásemos a cabo, ¿verdad? Tendremos que seguir la siguiente fase. Y esto es cuando ya tenemos aprobado lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos que hacer el desarrollo del proyecto. Para eso hay una etapa que se llama la de ejecución y control. Déjenme ver si aquí tengo... Voy a ver si les recuerdo un diagrama que vimos al inicio, que es un diagrama súper importante para entender esto de los proyectos. Ya, no está aquí, debe estar acá.
1 está acá. Entonces, debe estar acá al inicio. Ya, aquí está. Ya, nosotros cuando recién empezamos, ¿verdad? En el primer parcial empezamos introducción al Project Manager, vimos que cuando hacíamos un proceso habían unas etapas bien definidas. Había una etapa de inicio, donde nosotros decidíamos, vamos a hacer un proyecto, o sea, nos entusiasmábamos. Había una etapa de planificación. En este momento hemos terminado de revisar todo lo que tiene que ver con la etapa de planificación. O sea, eso de reunirse con el equipo de trabajo, de la lluvia de ideas, del diagrama, el diagrama de espinas, ¿verdad? El organigrama, el diagrama de funciones cruzadas, hacer el WBS, hacer el diagrama de red, definir la ruta crítica, hacer el diagrama de Gantt, hacer el cronograma, ¿verdad? Y hacer la tarea en Project. Todo eso de allí lo hicimos en la etapa de planificación. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la etapa de planificación no es una etapa cómoda, no es una etapa, digamos, una etapa fácil o una etapa con pocas tareas, ¿no? Realmente es una etapa muy estructurada, muy fuerte. Y de esta etapa que acabamos de terminar, o sea, de la planificación, es que recién allí podemos pasar a la etapa de ejecución. O sea, ahorita el capítulo que vamos a ver tiene que ver con la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es simplemente ejecutar lo que planificamos, ¿no? O sea, aquí dijimos que íbamos a hacer 10 tareas, entonces en ejecución tenemos que hacer 10 tareas. Si dijimos que nos íbamos a demorar 30 días, entonces deberíamos demorar unos 30 días. Si dijimos que nos iba a costar $10.000, entonces deberíamos de costarnos $10.000, ¿no? Entonces, el éxito del proyecto es que nuestra planificación sea tan acertada que en la ejecución no tengamos mayores pormenores. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ejecutando bien? Para eso, mientras hacemos la ejecución, al mismo tiempo tenemos que hacer otra tarea más que se llama la de control. Entonces, mientras ejecutamos, estamos controlando, ¿no? Y esto de aquí es la etapa ya de desarrollo, es la etapa donde ya, si es que algo corregimos, hay que ser cosas menores, y si que alguna acción tomamos, deberían de ser cosas menores, ¿no? Y finalmente, después de estas etapas aquí, tenemos la etapa de cierre. La etapa de cierre es cuando ya terminamos de trabajar y simplemente como los albañiles al final del día, pues comenzamos a recoger las herramientas, a dejar todo ordenado, a dejar todo limpio, ¿verdad? A decir, mire, aquí está la obra, aquí la entregamos, ¿verdad? Y entonces ya uno está como despidiéndose del proyecto, ¿no? Entonces, en este momento estamos en la etapa 3, ¿verdad? Que al mismo tiempo se ejecuta con la etapa 4. Y nos faltaría la última etapa, que es la 5, ¿no? Entonces, estamos aquí en ejecución y control. Ambas etapas se ejecutan al mismo tiempo. Ya. Entonces, una vez que sabemos dónde estamos parados, regresemos entonces aquí al desarrollo del proyecto. Entonces, ya sabemos que estamos en la etapa de ejecución y control. Como bien se los expliqué, esto aquí se realiza simultáneamente, donde nuestra tarea como líderes de proyecto debería ser revisar, analizar, comunicar y registrar los datos correspondientes a los avances de las tareas y desempeño de los recursos, comparando lo real con lo planeado. Es decir, yo tengo mi plan presupuestario, ¿verdad? Mi plan del proyecto, y entonces yo debo ver, a ver, ¿se ejecutó la tarea 1? Sí, se ejecutó la tarea 1. ¿Se ejecutó a fecha? Sí, se ejecutó a fecha. ¿Gasté lo que dije que iba a gastar? Sí, gasté lo que dije que iba a gastar. ¿Las personas que yo dije que iban a trabajar 8 horas, trabajaron 8 horas? Sí, trabajaron 8 horas. Entonces, si todo eso es positivo, quiere decir que voy bien, ¿verdad? Pero no me puedo descuidar. Entonces, este trabajo de control, según sea el proyecto, debo realizarlo. Algunos lo hacen mensual, otros lo hacen semanal, otros lo hacen diario, y algunos pueden llegar a hacerlo hasta por horas,
y en algunas empresas automatizadas la pueden realizar hasta por minuto. ¿Sí? Bien, en esta etapa aquí tenemos que registrar los tiempos, las calidades, los problemas, ¿verdad? Esto es normal que surja mediante el proceso de ejecución. No todo es perfecto y ninguna planificación es perfecta, entonces con frecuencia vamos a tener situaciones y en estas situaciones allí es donde el líder del proyecto va a tener que utilizar toda su experiencia, ¿verdad? Para tratar de salir adelante a pesar de los problemas que se le presenten. Ahora, si hizo una buena planificación, muy probablemente los problemas que se le presenten van a ser menores, a no ser que le ocurra algo que realmente estaba fuera de sus manos, como por ejemplo la situación actual del 2020, donde se nos presentó una pandemia y obviamente ninguna empresa estuvo preparada para eso allí, ¿no? Bien, entonces, el líder del proyecto pues debe de afrontar estas situaciones y también debe de estar viendo que se ejecute, ¿verdad? O sea, tiene que estar supervisando y tiene que tomar el control de la situación antes que la situación se le vaya de las manos. Por ejemplo, yo tengo un programador. El programador tiene que darme 10 módulos en un mes. Ya, semana 1, ¿cuántos módulos tienes? 1. Bueno, debe estar aprendiendo. Segunda semana, ¿cuántos módulos tienes? 1. No puede ser que a la segunda semana tenga solo un módulo, si eran 10 y estaba planificado. O se planificó mal o algo está pasando con este programador. Tercera semana, ¿cuántos módulos tienes? 3. ¿Sí? A una semana de terminar, recién lleva 3. Entonces yo, como líder del proyecto, tuve que haber tomado acción en la primera semana. O sea, cuando me di cuenta que el rendimiento era bajo, tuve que ponerle más atención y ver cuál es el problema, ¿verdad? Y ver cómo lo solucionaba. A la segunda semana ya era una llamada de alerta, ¿no? Cuando apenas había 3 módulos a la segunda semana. A la tercera semana ya es tarde. A la tercera semana ya se fue de las manos. Faltando una semana, no voy a poder elaborar los 7 módulos que me faltan, o si es que lo puedo hacer, me va a costar muy caro. Entonces, allí se me salió de las manos. Entonces, yo no puedo esperar a que la situación se salga de las manos para intervenir. Esto es lo que nos dice este lineamiento de aquí. Pero también hay el otro tipo de jefe. Hay el jefe que dice, hay el jefe que hace esto de aquí. Yo tenía un jefe así. Muchachos, me voy a una reunión, vengo más tarde. Y llegaba a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se enteraba de que lo que tenía que hacer el personal no se había hecho. Y decían, no, ahora tienen que quedarse a terminar. Pero tienen que quedarse a terminar porque él se perdió todo el día y recién a las 5 de la tarde, cuando la gente está pensando en irse, él viene y dicen, quédese. Entonces, eso es un problema, eso es una mala manera de tomar el control de las cosas, ¿no? Entonces, ¿y culpa de quién es? Del jefe que se fue, se ausentó, no dejó a nadie a cargo. Ya, ese es un tipo de jefe, eso está mal. Pero también hay otro tipo de jefe que también he tenido yo esos otros tipos de jefes. Le llaman a ustedes, tienes que hacer un módulo esta semana. Haz el módulo a las 10 de la mañana. A las 10:30. ¿Ya comenzaste? Sí, ya voy a comenzar. A las 11. ¿Seguro que ya comenzaste? Sí, ya comencé. A las 12. ¿Cuánto tienes avanzado? No, recién bajé las herramientas. A la 1. ¿Y ya avanzaste ahorita? Sí, ya puse las variables a las 3 de la tarde. ¿Y ya avanzaste? ¿Ya lo tienes listo? No, recién sigo con las variables. A las 4 de la tarde. ¿Ya lo tienes listo? No, porque cometí un error y tuve que regresarlo. Entonces, si usted tiene el jefe encima de usted, que lo agobia, que lo molesta, que no lo deja desarrollar, y aunque no lo crean, ese constante preguntar y preguntar hace que la gente cometa errores porque se siente presionado. Entonces la gente comete errores, entonces eso también afecta el desempeño, en algunos casos daña la creatividad, ¿no? Entonces esto hace que la gente no desarrolle, no desempeñe y obviamente hace que el costo del proyecto se eleve, ¿no? Porque tengo un recurso que no está trabajando bien y a veces es por la culpa del mismo jefe. Bien, entonces ambos casos son incorrectos. Lo correcto debería ser así. Jefe, ¿qué vas a hacer hoy día? Voy a desarrollar el módulo. Ok, a las 4 de la tarde me reúno contigo a ver cuánto avanzaste.
él ya sabe cuándo va a venir. Y tiene un tiempo más o menos para reaccionar. A las 4 de la tarde, ¿cuánto avanzaste? Sí, ya puse las líneas de código y mañana hago lo demás. Ok, mañana a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana te pregunto y a las 4 de la tarde nos reunimos para ver cuánto has avanzado. Entonces, no lo estoy, o sea, sí le estoy presionando, lo estoy controlando, le estoy dando un poquito de libertad, le estoy dando amplitud y también sé lo que está haciendo y sé cómo se está manejando. Entonces, eso debería ser lo correcto, ¿no? Entonces, aquí dice que se debe tener una frecuencia que permita modificar el rumbo del proyecto en el caso de ser necesario y que facilite la toma de decisiones. Obviamente, a corto plazo para alcanzar el objetivo fijado. Entonces, debemos de revisar el presupuesto. Como yo les decía, hay unos que son muy grandes que se lo revisa de manera mensual, hay otros que se lo hace de manera semanal. Yo pienso que un proyecto de desarrollo de software una vez a la semana, 2 veces a la semana es suficiente. Una vez a la semana, si es que está bien diseñado y si es que se confía en el personal, una vez a la semana es suficiente para ver cómo están las cosas. Bien, para realizar correctamente el seguimiento del proyecto, su control es fundamental para cumplir de forma adecuada este propósito y es necesario el paso de la recolección de datos. Es decir, si yo hago como el primer jefe que me voy a las 9 de la mañana y aparezco a las 5 de la tarde, ¿verdad? No he hecho seguimiento. Entonces las cosas pueden pasar y yo me entero muy tarde y sería muy tarde para corregir. No sé, les pongo un caso. Pongamos que es un producto comestible. Yo dejo encargado a los empleados que cojan un producto comestible y lo etiqueten. Regreso a las 5 de la tarde y me doy cuenta que lo han etiquetado, pero que lo han etiquetado mal y que el producto y que como etiquetaron mal y etiquetaron todos los productos, hay que hacer un cambio de las etiquetas porque está mal. No solamente que mi personal trabajó de por gusto, sino que me gastaron los recursos y ahora tengo un día perdido, tengo los recursos perdidos y de paso tengo que volver a repetir la tarea. Entonces son muchos males porque yo no estuve allí para a la primera vez que yo me di cuenta de que estaban etiquetando mal, corregir. No, así no se hace. Se hace de esta manera y corregir, y eso me hubiera evitado el doble trabajo y la pérdida, ¿no? Entonces, es allí la importancia de corregir a tiempo. Para poder hacer esto de aquí también hay que recolectar datos. Entonces, cuando uno recoge datos, o sea, cuando le van dando retroalimentación de cómo está trabajando la gente, entonces nosotros con esos datos podemos medir el desempeño del proyecto y corroborar que estamos alcanzando las metas. Estos son los típicos informes. Cuando termines, me das un informe. Al jefe del departamento, hágame un informe de cómo va el avance del equipo de desarrollo. Entonces los informes, aunque tediosos, aunque molestosos, aunque cansones, ¿verdad? Son importantes para medir si se va progresando o no. Con el informe usted se da cuenta si vamos avanzando o no. Pero tengan cuidado con eso de allí, porque los informes también suelen mentir. Les pongo un caso de la vida real, como dicen por ahí. Yo tengo mi grupo de Proyecto PIS, ¿verdad? En mi grupo de Proyecto PIS yo asigné unas tareas para que, estoy de tutor, asigné unas tareas para que vayan desarrollando. Cuando yo pregunto, dicen, sí, estamos desarrollando, sí, tenemos que reunirnos, sí, estamos recopilando la información. En la última reunión que yo tuve, yo siempre les pregunté y yo tenía, digamos, jefes de cada área que me den los reportes. Y cada que yo les preguntaba me decían sí, 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 pero nunca me dijeron lo que estaba sucediendo. En la última reunión que tuve, les pregunté cómo vamos. Sí, estamos avanzando. Yo les digo sí, pero yo no he visto nada. O sea, no tengo nada. Me dicen sí, pero no he visto nada. ¿Cuánto ha avanzado de la introducción? No, es que la introducción no la tengo yo, la tiene el compañero. ¿Dónde está el compañero? El compañero tiene 2 semanas que no se conecta. ¿Alguien tiene contacto con el compañero? No, nadie tiene contacto con el compañero. Entonces, ahí se prendieron las alarmas y yo digo, entonces no podemos depender del compañero. Tiene 3 semanas que no aparece y a las 3 semanas yo me vengo a enterar que él tiene la información, mientras a mí me decían sí, 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 pero no me decían que el compañero no aparecía. Entonces, y así me pasó con todos. Entonces me tocó volver a reasignar y me tocó decirles que hagan, ¿verdad? Que hagan la tarea porque
porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo allí tal vez pequé de no pedirle los informes, o sea, decir cuánto han avanzado, ¿verdad? Porque la gente dice sí, 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 pero con el sí, 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 no dicen sí, vamos bien, sí, vamos mal, sí, pero pasó tal cosa. Entonces, si uno no tiene la información, no puede tomar la decisión. Apenas me enteré de que estábamos en el aire, allí tomé las decisiones correctivas y aún así hay que ver si no fue demasiado tarde, ¿no? Pero eso es porque ustedes, como alumnos, no sé por qué la mayoría tiene esto de aquí. Yo no digo que hay un problema porque me voy a meter en problemas. Yo no digo que hay un problema porque no quiero que me llamen la atención. Y el problema que estaba así para corregirse, ahora se hace así para corregirse. Entonces, cuando hay un problema, ustedes reporten a su jefe y que su jefe solucione. Para eso es jefe, para solucionar esos problemas. Que se ponga de mal humor, los jefes se pueden poner de mal humor. Que les peguen unos gritos, pues hay algunos jefes que pegan algunos gritos. Pero si usted no le dice a su jefe y el problema se hace así, ahí la culpa es suya, porque usted está en conocimiento de un problema que era manejable y dejó que crezca hasta que se haga inmanejable. ¿Sí? Entonces, eso no está correcto. Bien, el tema de recolectar la información consume demasiado tiempo y si no hay una estructura previa o no se tiene la experiencia, obviamente esto es una tarea tediosa, ¿no? Algo así cuando les preguntan, y ya hicieron, ustedes dicen, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo le digo que no hemos hecho? ¿Sí? Y a veces cuando ustedes lo hacen, a veces no es culpa de ustedes. En el trabajo, cuando una persona no cumple, no es que no quiera cumplir, es que está saturada, es que tiene otras cosas, o es que tiene otro jefe, o tiene algún problema. Entonces, el jefe, cuando está en conocimiento que no cumple, debe de ver, observar, indagar por qué razón no está cumpliendo. Y muchas veces no es culpa del empleado. Bien, se debe crear una sólida estructura de información con el fin de determinar los procesos que permitan identificar, recolectar y recopilar datos. Y estos pueden ser usados para este proyecto, ¿no? Entonces hay que crear una estructura de información. Es crucial asignar a la tarea de recolección de datos a alguien que tenga buen entendimiento de las técnicas necesarias. O sea, generalmente la persona que recopila datos tiene que ser una persona que ya tenga algo de experiencia. Se puede contar con herramientas informáticas apropiadas para que la conversión de la información obtenida no requiera mucho trabajo. Resulta útil estandarizar un set de herramientas para recolectar y compilar la información. Por ejemplo, están las herramientas del Office. El Office permite preparar reuniones, preparar informes, hacer citas, agendas. Entonces pueden utilizar el Office. Antes había una herramienta que se llamaba el Lotus Suite, ¿verdad? Ahora también tenemos las herramientas de Google y hay un sinnúmero de herramientas que nos permiten tener una comunicación con el equipo de trabajo y que serían esta infraestructura informática que permiten una rápida comunicación y que alivianan un poco el tema de recolectar la información. Bien, métodos de recolección de información, tenemos métodos formales como son la revisión de estatus. Entonces aquí tenemos que tener reuniones donde se tratan temas de costos, de mediciones de calidad del programa, pero para poder hacer esto, antes hay que recabar la información para poder discernir acerca del proyecto, ¿no? Y realizar una evaluación para ver si se toman acciones correctivas, ¿no? Entonces, el día viernes nos vamos a reunir con los líderes del grupo de logística y de desarrollo, ¿verdad? Traigan sus informes para ver cuánto hemos avanzado. Entonces nos reunimos allí, traen los informes y en los informes yo digo, oye, pero ¿por qué no hemos desarrollado tanto? Ah, es que renunció un programador y ya contratamos otro, sí, ya mañana se incorpora el otro. Ah, ya, entonces eso ya está solucionado, ¿no? Entonces, pero para poder, o sea, de nada sirve que nos reunamos si no tenemos la información de la situación del proyecto. Entonces, tenemos que llevar los informes donde está la situación del proyecto y entonces ahí podemos tomar decisiones en esa reunión. También podemos tener reuniones individuales donde se recolecta la información antes de la reunión de revisión de estatus. O sea, antes de reunirnos en la reunión general donde vamos a estar reunidos todos, yo puedo hacer reuniones individuales, ¿verdad? Y en esta reunión individual, pues el gerente del proyecto o la persona que delegue se va a reunir con cada miembro del equipo de trabajo para recabar información correspondiente. A medida que el tiempo pasa, la información se va volviendo obsoleta. Por ejemplo, el día lunes
yo estoy delegado de líder del proyecto y voy donde un grupo y pregunto, ¿cómo van? ¿Están trabajando todo bien? Sí, hemos avanzado todo bien, pero fulanito se enfermó. Fulanito se enfermó. Ah, chuzo, bueno. Al día siguiente voy. ¿Cómo vamos? Sí, estamos avanzando bien, pero ahora Pablito tuvo una emergencia médica, ¿verdad? En su casa, tuvo una emergencia en su casa y se retiró. Ah, se retiró. Luego viene el día miércoles vuelvo al mismo grupo y ¿qué pasó? Ah, lo que pasó es que se dañó una computadora y por eso, y como era el servidor, no podemos avanzar. Bueno, resulta que me reúno el día viernes y yo digo que el día lunes, ¿verdad? Fulanito estuvo enfermo, Pablito tuvo una emergencia médica y el día miércoles, la computadora se dañó. Entonces, yo llevo esa información y entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? No, pues ya fulanito ya vino a trabajar, Pablito ya también vino a trabajar y la computadora la cambiaron ayer. Pregunto yo, ¿esa información que yo llevé de esas novedades sirvió para la reunión? ¿Para la reunión de estatus sirvió esa información? Sí, pero ya era como por gusto porque ya habían solucionado todo. Exactamente, ya era por gusto porque ya habían solucionado todo. Entonces, de nada me sirve llevar una información vieja, una información que ya fue resuelta, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que ya fue resuelta, pero no se resolvió por una gestión del líder del proyecto, sino que se resolvió tal vez por una gestión propia de cada departamento, lo cual habla bien del departamento, pero habla mal del líder del proyecto, porque el líder del proyecto no ayudó a resolver, ¿no? Entonces, como usted bien lo dijo, esa información es obsoleta. Ya, entonces, cuando ustedes recolecten las sesiones individuales, cuando recolecten la información, traten de que esa información, si la llevan, sea relevante, ¿no? Y si es algo que ustedes consideran que es de tomar asunto, tienen que llevarla al líder del proyecto para que tome cartas en el asunto en ese mismo momento, o sea, que no se haga más grande el problema. Bien, otra manera de recolectar información es a través de los formularios. Entonces, a través de los formularios, los miembros del equipo completan la información y ese proceso se compila de manera más fácil. Entonces, yo le llevo a usted un formulario. En el formulario dice algo así como, cuál es su tarea, cuánto ha avanzado, qué necesita, tuvo algún problema, alguna novedad. Entonces, todos llevan sus formularios y entonces nosotros con todos los formularios vamos de una manera mecanizada, vamos viendo cuál tiene problemas, ¿no? A través de los formularios. Entonces, esta es otra manera de recolectar la información, ¿sí? Estos son los métodos formales. Ahora tenemos los métodos informales. Los métodos informales incluyen reuniones informales, charlas como con los integrantes del grupo, ¿verdad? Y son de poca carga administrativa. Es decir, yo no me voy allí con una grabadora, con un micrófono. A ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? No, sino que yo de repente me toco a un miembro del equipo de trabajo, ¿verdad? Me lo toco en la cafetería y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Y ya has avanzado? ¿Y tienes algún problema? Entonces, si me dice que tiene algún problema, yo me llevo esa información. Ah, ya. Entonces, ¿tienes algún problema? Entonces, ya le voy a comunicar al líder del proyecto para que tome cartas en el asunto, ¿no? Aquí, en estas reuniones informales, la información no es objetiva y puede llevar a cometer errores. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿y cómo vas? Y esta persona dice, sí, tengo problemas, pero a lo mejor esta persona es un poquito como que se complica la vida y a lo mejor no son problemas, a lo mejor es algo normal. Entonces yo puedo ir y decir, no, fulanito tiene problemas y cuando revisamos, pues resulta que no tenía problemas, sino que simplemente estaba, no sé, tal vez estaba un poco incómodo con el trabajo, no le gustaba hacerlo, pero no es necesariamente el problema. O muchas veces vamos con el gerente, con el líder del proyecto, a ver, fulanito, tú me dijiste que tenías problemas, ¿cuál es tu problema? Y él ve que está, todas las autoridades dicen, no, no, no hay problema, no, era un decir nada más. Entonces se puede perder un poquito de tiempo y de recursos porque la información no siempre es exacta, ¿no? Lo ideal es combinar los métodos formales e informales
y tener reuniones periódicas de estatus, ¿verdad? Para poder revisar la veracidad de los datos y que estos datos ya estén chequeados, ¿verdad? Por cada integrante del equipo de trabajo mediante los formularios. Entonces, la fusión de estos métodos nos permite tener un poco de mejor visión, ¿no? Hay unos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta que a través del método informal podemos agregar una información adicional que tiene que ver con temas un poco más humanos, porque en el formulario yo le digo, ¿terminaste tu tarea? Y el fulanito me dice, sí, terminé la tarea. Pero cuando yo lo encuentro y lo veo a fulanito y le digo, fulanito, ¿cómo vas? Dice, sí, terminé la tarea, pero ¿sabe qué? Este ruido del aire acondicionado me está matando, me está fastidiando porque hace mucho ruido, ¿sí? Entonces, eso en el formulario no dice, oiga, tiene ruido en el ambiente que nos lo está molestando. Eso en el formulario no nos vamos a enterar. Entonces, esa información informal, ¿verdad? Puede ser útil para que de repente yo diga, oiga, ¿saben qué? Tenemos que arreglar ese problema del aire porque la gente está un poco fastidiada y están desconcentrándose. Eso no es un buen ambiente de trabajo. Entonces, esos son las ciertas cosas que nos puede, ciertos beneficios que nos puede dar la información informal. La recolección de la información es fundamental para poder evaluar el desempeño del proyecto y una buena información permite tomar buenas decisiones. Entonces, cuando ustedes ya estén en la fase de desarrollo de su proyecto, van a requerir que todas las áreas les reporten mediante informes, mediante reuniones o mediante entrevistas individuales, ¿verdad? Les entreguen suficiente información que sea relevante y cuando ustedes tengan las reuniones de estatus, que sean comprobadas, o sea, que sean validadas, que si un usuario se quejó, ¿verdad? Ver bien si esa queja está fundamentada para no llevar problemas a una reunión de un estatus un poco superior. Bien, evaluación del proyecto. Con los datos que ya vimos cómo obtenerlos, se puede realizar la evaluación del proyecto y eso significa que podemos determinar si se ha alcanzado o si se van a alcanzar las metas del proyecto, focalizándose en 3 puntos que son importantes, que son el programa, el costo y la calidad. El programa tiene que ver con los tiempos, o sea, estamos dentro de los tiempos que estimamos. El costo, obviamente, es el dinero. Estamos gastando lo que habíamos estimado y la calidad son los objetivos del proyecto. Estamos consiguiendo los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, si lo estamos consiguiendo, estamos obteniendo un producto de calidad. Bien, para hacer esta evaluación del proyecto se puede realizar mediante 2 vías principales, que son analizando el desempeño del proyecto hasta el momento, ¿verdad? O sea, hasta ver hasta dónde hemos avanzado en este momento, y luego proyectando una situación en el futuro usando el desempeño pasado, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, en este momento estoy hasta aquí, pero como el equipo más o menos tiene un rendimiento de proyectos anteriores, ¿verdad? Puedo proyectar cómo va a suceder. Esto de aquí ocurre cuando usted ya ha trabajado con su equipo de trabajo, ya los conocen y ya saben que les van a cumplir. Algo así como cuando ustedes no hacen los deberes en el primer parcial, no hacen los deberes en el segundo parcial, pero ustedes ya se conocen que la última semana uno del grupo se va a amanecer y va a tratar de unir todas las piezas del rompecabezas y hacer el proyecto. Entonces ustedes confían, porque ya lo han hecho antes, que ustedes a última hora van a terminar sus proyectos, ¿no? Esto no es bueno porque no están planificando, están jugándose mucho a la suerte, pero podría decirse que por lo menos conocen que lo van a hacer, o por lo menos lo van a intentar, ¿sí? Bien, entonces de esta manera se puede ver la evaluación del proyecto hasta el momento y pensar dónde se va a estar el futuro, ¿no? Si yo digamos que esto aquí es lo proyectado.
Eso es lo proyectado. El día de hoy yo me encuentro, digamos que me encuentro por aquí, ¿verdad? Esto es hoy. Y digamos que lo real es que yo comencé así, muy por debajo, luego los costos se elevaron, 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 ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que estoy muy lejos de lo proyectado y por lo tanto, si yo hago una proyección a futuro, yo podría determinar de repente que a futuro, ¿verdad? Este va a ser mi comportamiento. ¿Sí? Entonces, esta es la proyección, ¿verdad? Y por acá yo tengo lo real, ¿no? Entonces, lo real es hasta hoy, pero viendo la información de lo que yo tengo hasta hoy, entonces yo tengo la proyección, pero esta proyección es basada en lo real. Esta es la proyección, digamos así, inicial. Y esta es la proyección con datos actuales. Y con los datos actuales es muy difícil que yo me pegue a la proyección inicial. Por lo tanto, mi proyección con los datos actuales me hace pensar de que, no voy a estar cerca de lo que es el presupuesto, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nos quiere decir. Entonces, con los datos que yo tengo ahorita, yo puedo ver cómo me voy a encontrar en el futuro, ¿verdad? Y también puedo ver cómo me he alejado del proyecto inicial. ¿Sí? Bien, dice aquí que al momento de realizar esta evaluación es muy habitual utilizar la variación que corresponde a la diferencia entre lo planeado y lo que ocurrió hasta un determinado punto. O sea, como ustedes pudieron ver en el gráfico, había una diferencia entre lo que yo había proyectado y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sigamos viendo. La desviación en sí misma no es mala y puede significar algo bueno. Que exista una desviación es señal de que algo se debe investigar. Entonces, ah, realmente las desviaciones a veces sí son malas, pero hay ciertos casos en que no es malo. No es mala cuando en vez de gastar dinero nos ahorramos dinero. De todas maneras debemos de investigar qué pasó. A veces ahorrarse dinero también puede ser malo. Por ejemplo, yo hago una obra de un edificio y en los pilares, ¿verdad? En la construcción de los pilares, que yo había determinado gastarme unos $5,000 en ese edificio, resulta que solo me gasté unos $3,000. Y yo me pongo a averiguar y pregunto por qué nos gastamos $3,000 y de repente algún ingeniero o algún arquitecto me dice, lo que pasa es que en vez de poner 5 sacos de cemento por pilar, pusimos apenas 3 sacos de cemento por pilar para ahorrarnos el cemento, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí hizo un ahorro, pero me bajó la calidad de la obra. Entonces, tengo que investigar, ¿no? Porque ahí yo tengo que ver si con esos 3 sacos me aguanta la construcción o si de repente tengo que echar para atrás, ¿verdad? Y volver a rectificar eso ahí, ¿no? Entonces, si hay la desviación, hay que investigar por qué ocurrió la desviación, conocer la situación para poder determinar qué acciones tomar. ¿Corregimos? ¿No corregimos? ¿Lo dejamos allí? ¿Qué mismo tenemos que hacer? Las variaciones pueden ocurrir en el costo, en el programa, en la calidad. O sea, más costo o menos costo, más tiempo o menos tiempo, más objetivos logrados o menos objetivos logrados, ¿no? Entonces, se tienen que evaluar para poder monitorear el desempeño del proyecto. El plan del proyecto no tiene sentido si nadie toma en cuenta o si no es seguido por ninguno de los integrantes del grupo. O sea, ¿de qué me sirve que yo haga el plan del proyecto, planifico todo, pero a la hora de ejecutar, nadie hace nada si existe una variación?
No, si salió más caro, déjalo que salió más caro. Si gastamos más, no importa. Si nos demoramos más, no importa. ¿Verdad? Si en vez de conseguir los 5 objetivos conseguimos 3, no importa. O sea, ¿de qué me sirve haber hecho todo ese trabajo si cuando vea que hay una desviación de donde yo proyectaba, no hago nada? Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, el líder del proyecto debe controlar regularmente el programa, el costo del proyecto y se debe reconocer los datos, se deben analizarlos para asegurarse de que la realidad y lo programado se encuentren dentro de lo posible, ¿verdad? Lo más próximo el uno del otro, ¿no? Bien, entonces eso tenemos que revisar. Ya, entonces aquí, nosotros aquí vamos a tener, aquí, cuando se hace esta revisión, vamos a tener aquí, ¿verdad? Lo que es la desviación. Entonces, esta desviación de aquí, caramba, esta desviación de aquí, esa flechita verde que ustedes ven allí, es lo que yo tengo que ver por qué se dio. En este caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Esta desviación es buena o es mala? ¿Es buena o es mala esta desviación de aquí? Líderes de proyecto. Depende del punto de vista que lo veamos, pero según lo que entiendo yo, es que, bueno, el recurso se infló, se aumentó. Entonces, y para mí yo creo que hubo problema ahí porque ¿Y si se... qué pasa si se necesitan más recursos? ¿Eso es barato? Es caro, pues. Es caro, Va a ¿no? salir caro el proyecto. Entonces, en este caso que estamos viendo, esta desviación, ¿verdad? Que es una desviación de que los recursos se utilizaron más, no es positiva, porque esto quiere decir que habíamos planificado utilizar hasta aquí y al utilizar hasta acá, esto quiere decir que son costos adicionales, ¿no? En tiempo, en tiempo, se podría decir que el tiempo es un poco más aceptable, porque recuerden, los presupuestos, o sea, estas desviaciones nunca van a ser exactos, siempre va a ocurrir algo que se atrase y algo que se adelante. Sin embargo, cuando la desviación es muy grande, cuando la desviación es muy grande, entonces ahí sí tenemos un problema. Normalmente los presupuestos aguantan una desviación, por lo general, de más o menos un 5%. Entonces, si estas desviaciones acá corresponden a un 5% más o un 5% menos, no hay mucho que alarmarse, porque después de todo nuestra proyección fue basado en supuestos, no es en nada real. Ahora, si por ejemplo aquí se utilizaron los más recursos porque de repente cambió la ley y la ley dijo que ahora el proyecto que yo estaba haciendo tenía que cumplir más requisitos, entonces allí ya no sería culpa de la planificación, sino que allí es un elemento externo, ¿verdad? El que provocó esto de aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, en este caso no se ve muy positivo eso de allí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, todavía podemos enviar las tareas que tenemos, ¿verdad? Las que tenemos con atraso.
Del segundo parcial, sí. Yo las Ah, ya, tareas, sí. yo las Sí, tareas no está bien las, porque estamos realizando, porque igual son un poquito complejas, ¿no? sí, las del segundo, yo no las cierro, yo simplemente, el default ahí son 7 días, pero si ustedes las suben después, no están cerradas, las pueden seguir subiendo. ¿Sí? Lo que sí es que Bueno, una semana antes de terminar el periodo de clases, ahí sí yo ya las reviso y ahí ya tienen que tenerlas, por eso no dejen que se acumulen. Bien, aquí yo tengo el proyecto, no sé si este es el mejor proyecto para hacer la prueba, pero aquí yo tengo el proyecto, ¿verdad? Y aquí en el proyecto yo tengo que dice cambiar el tiempo de trabajo, ¿sí? Perdón, es aquí. Aquí yo tengo una opción que dice establecer línea base. Entonces, voy a establecer la línea base, ¿sí? Aquí me dice establecer línea base, entonces aquí dice cuál es la línea base, entonces voy a establecer la línea base y le voy a poner aceptar, ¿no? Entonces acabo de establecer una línea base. Déjenme ver. Ya, aquí ya está establecida mi línea base. Ahora resulta, en el desarrollo normal del proyecto, resulta que eh, esta tarea de aquí está completada al 100%, esta también está completada al 100%, esta está completada nomás al 50%, esta está completada al 25%, esta también al 25%, ¿no? Y resulta que estas tareas de aquí, me demoré un poquito más de tiempo, esta de acá también me demoré un poquito más, esta también me demoré un poquito más, y incluso en esta de aquí, de repente tuve que solicitar ayuda a más personas, lo cual también hace que la tarea necesite más recursos y por ende se haga un poquito más cara, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame. En cuestión de lo que se va a cotizar o de lo que tiene que ver en cantidades, ¿se hace ahí mismo en Project, ahí mismo donde usted está haciendo o se hace aparte? Ahí mismo. O sea, lo pueden hacer aparte, pero el Project les ofrece, ya nosotros vimos en las clases anteriores cómo utilizarlo, ¿no? Entonces Project les ofrece una opción para poder hacer eso. Ya, quiero que se den cuenta de una cosa. Aquí yo me metí a la información del proyecto y aquí en la información del proyecto me metí a las estadísticas y aquí en las estadísticas entonces yo tengo un resumen de lo que es el proyecto y yo tengo bueno, tengo allí las fechas, tengo también lo real. Entonces aquí vean que en la parte actual me dice que este proyecto vale 37.858, pero esto es lo actual. Pero si yo veo lo previsto dice que tiene 37.446, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que como yo creé una línea base, la línea base es como que le tomé una foto al proyecto y yo dije que la primera línea base es como que la primera planificación del proyecto aprobada, ¿verdad? Pero luego, cuando ya está ejecutando el proyecto, hay tareas que se alargan, hay cosas que salen más caras, ¿verdad? Hay recursos que se van, recursos que vienen, sueldos que se suben, materiales que suben de precio, cosas que se atrasan, cosas que no se consideraban en el proyecto porque de repente algo pasó o algo pidieron adicional. Entonces, lo que estaba previsto era un valor, pero ahorita que ha cambiado el proyecto, ¿verdad? Ha cambiado el valor. ¿Por qué? Porque el proyecto se ha ido moviendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una línea base, es de sacarle una foto a al primer presupuesto para después poder compararlo con el desarrollo del presupuesto actual. Entonces, aquí vemos que el presupuesto se ha movido. Entonces, aquí ya tenemos una brecha, ¿verdad? Y con esta brecha nosotros deberíamos de investigar qué es lo que ha provocado
que esta brecha haya crecido. Porque cuando una brecha se crea y si no se ha tomado cartas en el asunto, probablemente sigue creciendo. Entonces, hay que ver qué pasó para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en el diagrama de Gantt, ustedes pueden ver que aquí están las tareas, ¿verdad? El presupuesto se está comparando con estas tareas que ya se han realizado, ¿no? Entonces, la parte actual es la parte de estas tareas, ¿sí? Las demás tareas todavía no se están ejecutando, ¿sí? Pero algunos de estos parámetros ya se movieron y como estos parámetros ya se movieron, cambió el costo del proyecto. No sé si allí entendieron el tema de la línea base. ¿Se entendieron el tema de la línea base? La verdad que no, pero ¿Puedes repetir de nuevo? Lo que pasa es que nos queda un minuto ya. Entonces, miren, en la próxima clase volvemos a revisar este tema de la línea base. Ahí lo revisamos con más calma porque ya nomás nos queda un minuto. Pero básicamente es que yo dije que iba a gastar 100, ¿verdad? Y resulta que ahora me dicen, no, o sea, que hay que comprar ropa, hay que comprar comida, hay que pagarle al chofer. Entonces, me están saliendo costos que no consideraba en el presupuesto inicial. Entonces, si yo meto esos nuevos costos a lo que yo ya tenía anteriormente, ya no me va a costar 100, sino que ahora me va a costar unos 130, porque me surgieron novedades que yo no había previsto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar una fiesta, la fiesta me va a costar, qué sé yo, $400, la cena de la fiesta me va a costar $100, pero resulta que la persona que yo iba a contratar se enfermó y tuve que contratar a otra persona, pero esta otra persona me dijo que no me va a cobrar 100, sino que me va a cobrar 150. Entonces, mi línea base inicial era mi proyecto de la cena con $400, pero como surgió un imprevisto, algo que se salió de mis manos, ¿verdad? Ahora, ajustando el presupuesto, ya no es el presupuesto de $400 para la cena, sino que ahora va a ser de 450, porque al cambiar la persona que iba a preparar la cena, resulta que tuve que contratar una que me salió más cara, y como la necesitaba de emergencia, no pude discutir el precio. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces nos quedamos hasta allí, ¿verdad? Y nos estamos viendo la siguiente clase. Me hacen acuerdo de revisar la línea base. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. gracias, profe. Nos vemos, pase bien. Tengo otra clase Pase ahorita, entonces bien. la voy a dejar rápido ya. Muchas gracias, jóvenes. Igualmente, pasen bien ustedes.